ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, compareció este martes en la Comisión Permanente para informar al Parlamento sobre los desafíos de la educación a nivel nacional e internacional. La miembro convocante fue la diputada Frente Amplista Daisy Tourné, quien realizó un repaso de la situación histórica de la educación pública. Ehrlich se refirió a los avances desde el año 2005 hasta la fecha. Entre ellos destacó la Ley General de Educación, el incremento en la matriculación y la mayor inversión. No vemos con complacencia que el 65% de los adolescentes terminan el ciclo básico a los 17 años, ni que el 37% termine el bachillerato con 21 o 22 años. Esto lo expresó el secretario de Estado en un pasaje de su discurso. En cuanto a las pruebas PISA, el ministro aseguró que el resultado no es satisfactorio, ya que se obtuvo el 4% inferior al año 2009. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, está con nosotros esta noche. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto estar con ustedes. Buenas Igualmente, noches. gracias por visitar Televisión Nacional. Estaba hablando en el Parlamento su primera comparecencia del 2014. Es verdad, soy un habitual al Parlamento. ¿Cuántas veces estuvo por el año pasado? educación, no recuerdo, hemos ido a convocatorias de las comisiones de educación numerosas veces, a lo largo de estos años varias veces al Pleno del Senado, y les recuerdo que el Ministerio tiene a su cargo, además de educación, cultura, con una variedad de responsabilidades, incluyendo los medios públicos, parte de la justicia, el Ministerio Público, registros, y también responsabilidades en ciencia y tecnología, por lo cual este ministro es... comienzo a sentirme cómodo, a reconocer los espacios en el Parlamento. La tarea parlamentaria no solamente es la exposición en Cámara, hay un trabajo de comisiones muy importante. Todo el trabajo con las comisiones especializadas en los distintos temas que preparan, ya sea discuten proyectos de ley, o a veces analizan situaciones complejas que requieren digamos que los poderes públicos asuman responsabilidades o que expliquen situaciones. Entonces hay una interacción muy fluida con las distintas comisiones especializadas en los distintos temas. Un tema con el cual trabajamos mucho fue el matrimonio igualitario, con las comisiones del Senado y de diputados que trabajaron en el tema. Por nuestras responsabilidades en los registros, por nuestras responsabilidades en derechos humanos, por ejemplo. También el Contralor del Legislador pasa por la solicitud de pedidos de informes. ¿Ha recibido muchos? Creo que somos de los ministerios que reciben más. A través nuestro llegan los pedidos de informe a otras instituciones que no dependen del ministerio, pero somos los responsables frente al Parlamento, en particular la ANEP, y hemos recibido un número de pedidos de informe que no recuerdo la cantidad, pero es muy importante, y una muy buena parte destinada a la ANEP. El año pasado, entre julio y agosto, yo creo que legisladores de todo el país, representantes de todos los distintos departamentos presentaron un número importante de pedidos de informes, y también recibimos pedidos de informes, que no son obligatorios, pero se contestan de las juntas departamentales. ¿Y por qué tanta cantidad? Bien, yo creo que la educación se instaló como una preocupación importante de nuestra población. Lo revelan las encuestas, los cambios entre el 2005 y ahora son notables, pero hay una cantidad de temas que ya no aparecen como la primera preocupación de los uruguayos. Me refiero al empleo, me refiero a la vivienda, a la salud, a la marcha de la economía. Y entonces estamos, como reflejo de una mirada hacia el futuro diferente, volcamos nuestra mirada y nuestra preocupación hacia la educación. Y esto es muy positivo. Sin duda compartimos la preocupación, pero debe alentarnos, esto debe multiplicar la fuerza. Al mismo tiempo, esto hace que esté en el tapete político y se convirtió en un tema de debate político porque merece opiniones y enfoques diversos, y debate político porque también se juegan inevitablemente intereses sectoriales y partidarios que están presentes y tiñen el debate. Es difícil esa línea delgada entre el debate político y el debate político partidario a veces, ¿no? Porque el mundo de la educación, el mundo de la educación hace confluir actores muy diversos. Nosotros formamos parte, presidimos una estructura que está funcionando muy bien, que es la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, Universidad República, ANEP, y ahora la Universidad Tecnológica, donde frecuentemente me acompañaron todos al Parlamento, y es una conjunción de instituciones cuyas autoridades son
designadas por mecanismos distintos. Claro. Y que responden a colectivos distintos. Unas son electos, votos universales, instancias, segundas instancias, otros son designados con venia del Senado, otros designados directamente por el Poder Ejecutivo, como este ministro o autoridades del Ministerio, y hay que coordinar con una multiplicidad de actores. Al mismo tiempo, el propio sistema educativo convoca, reúne actores muy diversos, con proyectos, sensibilidades, responsabilidades distintas, y la propia población que es parte de ese contrato de la sociedad con la educación. Entonces tenemos que asegurar el marchar, el avanzar, buscando la generación de consensos, sin que eso no implique desestimar las responsabilidades que se tienen cuando uno está cerca o tiene el timón, pero tenemos que buscar construir rumbos compartidos. Entonces, en medio de la diversidad de campanas, y lo que creo que hay que recordar es que las grandes transformaciones en educación, en todos los tiempos, en Uruguay y en otros países, cuando se cita Finlandia, es un ejemplo notable, requieren persistencia de estas políticas durante plazos largos, tienen que ser compartidas inclusive por varias generaciones para que las transformaciones logren llegar a fondo, concretarse. A veces solemos decir que las mejores políticas en educación son aquellas que duran, pero para que duren tienen que lograrse los consensos, confluencias entre la diversidad de actores, incluyendo a los políticos. Y esto no es fácil, es difícil, lo prueban los distintos debates que hemos tenido estos últimos años, y el tema de la construcción de consensos y los acuerdos nacionales vuelve a aparecer ahora en estos tiempos electorales. Es difícil en muchas áreas de la vida cotidiana del país, pero particularmente uno se pregunta por qué en educación, por qué cuesta tanto consensuar a nivel político cuando en otras cosas los uruguayos solemos ponernos rápidamente de acuerdo. Primero, la transformación de las instituciones educativas nunca fue, ni aquí ni en ningún lugar, algo sencillo. Las instituciones académicas tienden, por un lado, a desarrollar un conservadurismo asociado a el cuidar, proteger lo que es el conocimiento, la transmisión de conocimiento. Entonces, transformarlas es complejo. Es complejo. Al mismo tiempo, está muy vinculada a problemáticas de la sociedad muy distintas. En nuestros casos, el combate a las inequidades sociales y territoriales, pero compartimos también desafíos a nivel internacional, la vinculación entre educación y trabajo, la adaptación a nuevos perfiles de desarrollo productivo y a los cambios que se van sucediendo en un país que se va transformando como el nuestro, y al mismo tiempo el ajustarlo a los grandes desafíos de un cambio civilizatorio, donde están cambiando los referentes culturales, referentes éticos. Evocaba en el Parlamento esa pregunta que sacude a los educadores, ¿no? ¿Cómo se enfrenta en estos tiempos, cómo se enfrenta cada adolescente que tiene que hacerse su lugar en el mundo, cómo se enfrenta a este mundo cambiante? Entonces, todo eso genera en torno a la educación, y más en tiempos como los que corren, con tantos cambios de referentes, de valores, conmueven, generan polémicas, y sobre todo cuando las esperanzas cada vez más de futuro se centran en los avances en la educación. Yo lo que quiero recordar, yo vengo de la educación, de la ciencia de educación, esta mirada con preocupación sobre la educación, esta idea de esperar todo de la educación, nuestros jóvenes y nuestra gente no la tenía antes. Estábamos preocupados por otras cosas y había que defender esta idea con fuerza, lograr instalarla. Bueno, hoy está instalada y esto es un motor de cambio. No es fácil para quienes tienen que estar en el timón, pero me parece que esto es una garantía, más lo que he presentado en el Parlamento, las luces, las sombras, los avances, de que Uruguay puede llegar muy lejos en educación. Yo creo que este año va a ser un año positivo, importante. El camino recorrido, sobre todo en los últimos años, es importante. ¿Por qué entiende que puede ser un año bisagra este, ministro? Por muchas razones. Se están concretando avances en todo el sistema. Yo he presentado en el Parlamento un informe que va del periodo 0 a 3 años, que a veces no lo queremos mirar y son los periodos claves. Sobre esto podemos hablar mucho. Y sobre todo cuando todavía arrastramos deudas sociales a ese nivel y problemas vinculados a la pobreza y a las condiciones en que muchas de nuestras muchachas tienen a sus niños,
ahí hay una etapa clave de la vida, desde ahí hasta los posgrados, el desarrollo de la enseñanza terciaria, pasando por todos los otros segmentos de la enseñanza, hay avances notables. Hoy yo creo que ustedes dieron la noticia de que la reducción del rezago y la repetición a nivel escolar, eso es una batalla, se va ganando día a día, el aumento de los tiempos educativos a nivel de la enseñanza primaria, en la enseñanza media, que es donde está focalizada la preocupación mayor, y a veces, sobre todo en la enseñanza secundaria, eso destiñe sobre toda la educación. Hablamos de toda la educación cuando señalamos problemas que afloran, que estallan en la adolescencia y que exigen del sistema respuestas mayores. Pero a ese nivel hubo como resultado muy importante estos años un fortalecimiento de la enseñanza técnico-tecnológica de la UTU, con un desplazamiento grande de matrícula, muchísimos más jóvenes que antes perdíamos, que están a bordo, que están dentro del sistema educativo, procesos que yo creo que este año van a mostrar sus resultados de manera importante. Vamos viendo mejor a los indicadores, que más jóvenes culminan, que más jóvenes están a bordo, pero hay que vencer dificultades grandes como el rezago, la repetición. Claro. Y las experiencias que se han ido realizando en estos años, pienso en programas como uno que creo que la población conoce, que es Tránsito Educativo, cómo acompañar de sexto año al primer año de enseñanza media, los programas de acompañamiento como compromiso educativo, que se sitúa entre los dos ciclos de enseñanza media. Cuando los estudiantes están acompañados, apoyados, el resultado es excelente, los resultados son sorprendentes. La enseñanza media este año va a extender esto para ver 60 zonas donde va a haber un acompañamiento de los estudiantes con una detección temprana de aquellos de bajo rendimiento para acompañarlos, para apoyarlos. Este es un gran tema. Al lado de esto, algunos cambios de gestión importantes y sobre todo un proceso de regionalización de la UTU y de enseñanza secundaria que va a permitir una mayor cercanía con los centros educativos, un mayor fortalecimiento de los centros. Yo creo que vamos a ver resultados en este año. Y en enseñanza terciaria, el proceso de desarrollo de las propuestas en todo el territorio nacional, vía la Universidad República, la UTU y ahora la UTEC, es una realidad importante. Los cambios del propio sistema a nivel global, con un aumento de más del 30% en pocos, desde 2005 hasta ahora, del número de egresados, la diversificación de carreras, estoy pensando en los cambios en lo público, y un dato que es fantástico. El otro día en el Parlamento le señalaba un legislador con preocupación, dice, pero se está consolidando a través de la educación lo que sería una situación de fractura social. Y en realidad lo que estamos viendo es cada vez que los sectores más vulnerables de la sociedad participan más de la educación y llegan más lejos. El 54% de los estudiantes de la Universidad de la República provienen de hogares cuyos padres, cuyo padre y madre no accedieron a la enseñanza terciaria. Son avances, cada uno de estos avances cuesta mucho. Y mi convicción es que podemos ir mucho más lejos y podemos ir mucho más rápido y que podemos llegar como Uruguay muy lejos. Todo indica que puede ser. Que hay obstáculos y que tenemos que sortear dificultades mayores y resolver como sociedad y como sistema educativo público desafío mayor, no tengo ninguna duda. Que tenemos problemas, los podemos evocar enseguida, pero creo que el camino lo podemos recorrer, lo podemos seguir recorriendo como venimos, multiplicando los resultados positivos. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo ha tomado las últimas declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez con respecto al tema educativo? Bien, yo creo que fue una mirada que entiendo objetiva, que pone en relieve una serie de avances, pone en relieve, destaca también dificultades y problemas mayores a solucionar. Al mismo tiempo, él habla de que hay que hacer un esfuerzo país mayor, el país tiene que seguir apostando. Cuando asumí como ministro, se estaba llegando al 4,5%, cumpliendo con el compromiso que se había asumido, y enseguida dijeron, pero para todo lo que se dio, ¿cuáles son los resultados? Ese 4,5% permitió un esfuerzo muy grande en saldar una deuda social, que eran los salarios sumergidos, que empezaron ese camino hay que seguir recorriéndolo, pero hay que seguir trabajando. En este periodo se hizo un esfuerzo muy grande a nivel presupuestario, en infraestructura, en una serie de mejoras, y se están viendo los resultados ahora.
Ahora, escucho frecuentemente que comparan resultados con los de PISA con otros países Sí. y en función de distintos indicadores, si los alineamos en relación al esfuerzo país, es decir, a la inversión que hace el país en educación, entonces también da esos resultados interesantes. También he escuchado de que es importante que ese esfuerzo se pueda vincular a propuestas concretas, que se pueda a acciones, a resultados concretos. Me parece que por ahí podemos lograr generar esa confluencia, ese acuerdo, esa mirada compartida a largo plazo que hacíamos referencia en el comienzo. hace un rato. Tenemos prácticamente un minutito nada más, ministro. En esas placas tectónicas que a veces suelen entrecruzarse y generan tensión, también ahí están los trabajadores que forman parte de este proyecto, los trabajadores, los gremios de la educación. Sin duda, que se han expresado con preocupación en distintas instancias en estos años, Y que a veces ha sido han generado difícil. instancias como el conflicto del año pasado y que digamos, se crean situaciones difíciles. La participación de los docentes en el protagonismo de los docentes en las transformaciones es necesario. Tenemos que trabajar, por un lado, atrayendo jóvenes a que sigan la carrera docente, y eso se está produciendo por suerte. Y hay que lograr fortalecer la imagen del docente, la profesionalización, la capacitación. Pero mientras se forman los nuevos, tenemos que trabajar con todos aquellos que están dando una batalla enorme en todo el territorio nacional. Tienen diversidad de opiniones, se expresan a través de sus organismos representativos y tenemos que lograr que sean protagonistas, que se sumen con su esfuerzo a las transformaciones. Y se requiere su participación y un diálogo fluido. A veces tenemos dificultades que llevan a diferencias importantes. Es fundamental que esos conflictos no deriven, no los paguen los alumnos, porque ahí terminamos perdiendo todas las partes, que es lo que sentimos frente a episodios como el que tuvimos el año pasado. Ministro, gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Queda usted formalmente invitado nuevamente. Hay muchos temas para hablar sobre educación y cultura. Muchísimas gracias.